Hola, hermosa. Llegando a Dallas, primera escala. Alison, ¿dónde estamos? Ya estamos un poquito cansaditos, pero los niños se han portado súper bien. El gordo siempre durmiendo. Alison en su coche, toda despeinada. Pero bueno, ya estamos a punto de tomar el último avión y pues llegar al hotel, por lo menos a tirar maletas, ver un poquito de Chiang Mai por el día de hoy, domingo, y comenzar de nuevo. Hola, yo soy Frances Y yo, Nayir. y hoy vamos a hablar sobre nuestra experiencia en el mercado más popular de Chiang Mai, mejor conocido como el Sunday Night Market. Gente, no es el típico mercado, creo yo, que la gente está acostumbrado. Es un mercado sumamente masivo. En realidad nosotros llegamos y eran calles y calles y calles y parecía literalmente infinito. Y para nosotros lo fue porque en realidad nunca encontramos cuál era el final del mercado. Caminamos probablemente 7 horas, Oh, fácil, 6, fácil, 7 horas fácil. y nunca llegamos al final. Aquí miles de personas se dan cita a este mercado que se da todos los domingos, Sin todos falta. los domingos sin fallar. Y se dan cita miles de personas, pero se dan cita miles o cientos, diría yo, de comerciantes que allí ponen sus productos. Libros, ropa, música, comida, vendiendo agua, refrescos, souvenirs, o sea, todo lo que uno se pueda imaginar lo va a encontrar ahí y todo es económico, o sea, no va a haber nada caro. Esto, ojo, no es para, van muchos turistas, pero no es diseñado para el turista, es completamente local. Sí, en el caso de nosotros, pues también coincidió con que nosotros fuimos a Chiang Mai en noviembre, justo para los festivales Loy Krathong y Jipen, que si no saben de lo que les estoy hablando, en la descripción les voy a incluir el enlace de nuestro video sobre estos dos festivales, una experiencia mágica. Sí. Wow. Y pues se unía estos festivales que atraen muchas personas a Chiang Mai en esta época, con este mercado que se da todos los domingos sin fallar. Si podemos tener en perspectiva una calle dividida, pues tienes vendedores a un lado, vendedores en otro, y tienes, por decir, un carril subiendo y un carril bajando, ¿no? O una fila subiendo y una fila bajando. Y en medio hay alguien bailando, cantando, tocando instrumentos, Sí, vendiendo, o que en realidad es una locura, ¿no? Bueno, como comienza por el Tap Pae, no sé si esa es la pronunciación, pero le voy a incluir el nombre en la pantalla. Esa es la puerta al casco antiguo que entonces se extiende por toda la calle Ratchatham. No. Sí. Ratchatham. Ay, estuve cerca. No, es Ratchatham. Oh, sí, en tu tailandés bien brutal. Okay. Bueno, nosotros llegamos a visitar el mercado con Alison de 3 años y medio y de Oliver de 11 meses. Y pues nosotros les vamos a hablar de cómo fue nuestra experiencia y qué es lo que les podríamos recomendar. Nuestra primera recomendación es que lleguen temprano. Cuando nosotros estuvimos haciendo búsqueda de los horarios del mercado nocturno, en muchos lugares decía que comenzaba a las 4 y en otros decía que comenzaba a las 5 y que se extendía hasta medianoche. Sí, yo creo que cuando hablan a las 4 es más que todo tal vez el setup de los vendedores, poniendo sus puestos, las mercancías, porque no veo mucha gente tal vez estando ahí a las 4, pero nosotros terminamos llegando como a eso de las 6, 6 y media, creo yo, ¿no? Un poquito antes, quizás 5 y media, por ahí. Ok, comenzaba ya a verse un movimiento, sí. Podíamos avanzar un poquito más rápido, ya eso de las 7, 8 de la noche se volvió casi imposible caminar rápido. O sea, era
literalmente andar con el coche y pues teniendo cuidado de no llevarme a la persona de frente, ¿no? Nada, pues de repente se abría un espacio para entrar en una de estos como estilo jardines internos, ¿no? Que curiosamente eran como que los patios de los templos que los abrían para el mercado nocturno de los domingos. Aquí era donde estaban concentrados los puestos de comida. O sea, nosotros somos unos foodies. O sea, literalmente nuestros viajes son planificados en la comida. Generalmente buscamos primero dónde vamos a comer y planificamos todo alrededor de eso mismo, ¿no? Súper picantito. ¿Qué es? Es un pork sausage, chorizo de cerdo, pero tiene como que mucho lemongrass y bastante picante, o sea, picantito, súper picante. Pero el anterior, el spicy, es el mejor. Pues eso nos ayudó a como que a calmarnos un poquito cuando ya las cosas se ponían como que bien llena de gente, ¿no? ¿Qué tú dirías? ¿Coche o no coche? Dependiendo de la edad de los niños. En el caso de nosotros, que Allison pues ya es grandecita, Allison no se puede cargar por 6-7 horas, pues ya hay que ir con un coche, ¿no? En este caso, el coche Sombría, creo que fue un éxito. Como Oliver tenía 11 meses, estaba pequeño, para mí lo ideal cuando los bebés están tan pequeñitos es cargarlos en el canguro, o en mi caso yo utilizo el Ergo Baby, que es el que tengo desde que Allison nació. También son niños lactados, así que puede alimentarse, puede dormir y también puede disfrutar un poco cuando está despierto, pero todo en un lugar seguro. Con Allison pues llevamos el coche, principalmente por eso, porque acabábamos de llegar y ella iba a estar combatiendo el jet lag y queríamos asegurar que ella tenía un lugar donde descansar. Y la razón principal por la que nosotros no nos acostamos cuando llegamos es porque nosotros queremos que tanto nuestros cuerpos como los cuerpos de los niños se acostumbren al nuevo horario que vamos a tener por los próximos, en ese caso, por los próximos 20 y pico de días. Sí. Queríamos asegurar que los niños se acostaran a dormir en la noche a la hora que debían dormir estando en Tailandia para que al otro día ya fueran acostumbrando su cuerpo. Generalmente a nosotros el jet lag o este tiempo de acoplarnos nos demora 2 días y a los niños también, y este es el método que nos ha funcionado siempre. Hay alguien aquí que está combatiendo el jet lag y no se lo está haciendo fácil. En temas de comida yo comenzaría diciendo que Tailandia en general, la oferta gastronómica de ellos es picante. Así que lo importante es que cuando se pide comida para los niños, pues que estemos seguros que no sea algo picante. Y ya sacando eso del medio, los niños comieron de todo. Aunque siempre teníamos un plan B en el bulto, como una fruta, una merienda. Y con eso compensábamos cuando no conseguíamos un menú que fuera amigable para los niños. Pero tuvimos una experiencia. Ese era nuestro primer día, como le estábamos diciendo, en Chiang Mai. Y aunque llevábamos cambio, aunque uno lee, pues encontramos que en muchos lugares decía que uno no podía pagar con tarjeta de crédito y que había que llevar efectivo, ¿no? Pues bueno, la máquina te tira generalmente billete grande. Los billetes creo que eran como de 1,000 o algo así. Entonces acabábamos de llegar al mercado y de repente Allison ha comenzado a llorar y a llorar porque quería agua. Entonces no teníamos cambio. Entonces en cualquiera de los puestos que tratábamos de parar para decirle, hey, mira, pues dame agua y dame qué más tienes, y por más que uno quisiera comprar, le decían, no tengo cambio. Entonces pues terminamos al final del día. Esto parecía la crisis del momento. Sí, porque ella no paraba de llorar. Papá no tiene cambio, tiene que buscar cambio para el dinero para poder comprarte agua. Recuerden traer cambio, porque si no, los niños no tienen paciencia. Hasta que Neji consiguió un lugar de dumplings que le dieron cambio, Sí. que le aceptaron el billete. Me tuve que sacrificar y comer unos como par de dumplings, pedí como 3 diferentes órdenes de dumplings. Por ahí salimos de eso, así que es importante llevar denominaciones pequeñas al Sunday Night Market. La realidad es que muchos de los comerciantes no tenían cambio o no aceptaban la denominación grande, y más que como nosotros llegamos temprano, ellos estaban comenzando el día, entonces
nos decía, mira, es que acabamos de abrir y no tengo cambio. ¿Y todo eso lo entendiste en tu conversación que tuviste con un vendedor en tailandés? Lo entendí en mi tailandés, Wow. en mi tailandés fluido. Increíble. No sabía. Me perdí de esa conversación yo. Tú mismo fuiste el que me lo dijiste. Y bueno, y para tocar tal vez otro de los puntos, ¿no? Parte de seguridad. O sea, yo me sentí sumamente seguro caminando por las calles. Agarramos de repente una calle tal vez no tan concurrida y en ningún momento nos sentimos inseguros. Fue algo que la ciudad, la gente, ¿no? Todo como que inspiraba bastante paz. Bueno, también se le añade a que en esta época que nosotros fuimos, todas las calles estaban preciosamente decoradas para la celebración de los festivales populares del norte. Y de verdad que era un deleite ver las calles todas decoradas con las linternitas, con las luces, los colores. Los desfiles Vimos desfiles para el Sunday Night Market. Inclusive cuando íbamos llegando, estaba un desfile Estaban las reinas. Las reinas que eran unas niñas tal vez como de unos 8 años, pero se miraban como unas princesitas, ¿no? Y estaban como en una carroza y estaban como que diciendo adiós. Está espectacular con la musiquita de fondo en todas las calles, Sí. ¿no? Me imagino que ir al Sunday Night Market en otra época quizás es una experiencia distinta. No dudo que sea igual de concurrida, pero debe ser una experiencia distinta porque nosotros tuvimos la oportunidad de gozarnos esta ciudad con este ambiente tan mágico, no sé, se sentía algo en las calles que es casi inexplicable. Que aún así faltaba el cierre final. Dame comida y tengo... Y literalmente era, o sea, nos estaban pidiendo comida, ¿no? So, al final del día, a eso ya creo que eran como las 9:30 cuando dijimos, mira, sabes que vamos a buscarnos un lugar donde sentarnos, que los niños puedan pues salir del coche, que podemos sentarnos en una mesa y comer. Sí, ni siquiera recordamos el nombre del lugar, no lo apuntamos en el momento, porque era nuestra primera noche, no sabíamos realmente si la comida iba a ser buena, teníamos hambre y solamente queríamos sentarnos con los niños. Así que decidimos entrar por esa razón. Sin embargo, después de comer ahí y comer en otros lugares, creemos que ese fue uno de los mejores lugares en todo Tailandia, en donde comimos los platos principales de Chiang Mai específicamente, que son el khao soi. Bueno, y lo que yo ordené fue el plato típico de Chiang Mai, que es lo que es el khao soi, que son unos noodles fritos en una salsa de coco con curry, ¿okay? Con un poquito de cebollas, pimiento, de chile y limón. Lo hemos venido viendo por tanto tiempo que bueno, sabremos si de verdad el famoso khao soi es lo que dicen que es. Donde ha estado toda mi vida. Tiene un sabor a coco espectacular, un pique, o sea, un pique riquísimo, nada que lo vaya, que le mate el sabor. La textura de los noodles suaves con los noodles fritos,
lo balancea perfectamente. Sencillamente espectacular. Nunca lo había probado en mi vida. A mí me encanta la comida tailandesa. Francia lo sabe. Pero nunca lo había podido probar. Así que bueno, dejo de grabar porque tengo que comer. Estoy llorando. Sé que debo parar de comer esto. Me pidió el Pero plato, estoy adicta. me pidió el plato para probarlo y creo que lo perdí. No aguanto la boca, pero no puedo dejar de comer. Llegó el pad thai. ¿Qué te parece? Consideremos la parte que nosotros somos pad thai fans. Así que amamos el pad thai. Pero es nuestro primer Pero es pad nuestro thai primer pad en thai en Tailandia. Tailandia. Así que no sé si este es el mejor pad thai o si es... De Tailandia. A Alison le pedimos un arroz. Era como un pineapple, chicken and pineapple. Estaba delicioso también, con muchísimo sabor. Sí, esa fue mi primera riquísimo. impresión cuando probé el de Alison. Que habíamos Y de- caminado tanto que me acuerdo que la cerveza estaba bien fría. Tomamos Thai Iced Tea, que es una bebida también muy popular, típica de Tailandia. Y Cerramos. terminamos con el Sticky Mango Rice. Tener esta oportunidad de probar los platos que habíamos estado soñando, que habíamos estado viendo tantos videos, fue simplemente la mejor bienvenida a nuestro viaje por el sudeste asiático. Si no te quieres perder el contenido que tenemos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te enteres cuando subamos nuestro próximo video. Y eran de las dos, pero ¿recuerdas que era café? Hola, yo soy Frances. Y yo, Neir. Y yo, Alison. Bueno, vamos al segundo intento. Hola, yo soy Frances. Y yo, Neir. Toma 6. Hola, yo soy Frances. Y yo, Neir. Nuestra primera recomendación es... Tienen que llevar coche. No, mi amor, que lleguen temprano. Es que aquí no es temprano. Son las 3 de la mañana. Nuestra recomendación es